En la colmena no todo es miel. Hay zumbidos que incomodan y aguijones que despiertan. Esto es El Aguijón con Emilia Díaz Arévalo, donde lo cotidiano pica. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, señora, compañera? señorita, Muy compañera? buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Cafecito mediante. Así que estás re francesa hoy, Yves Montand. No, en realidad yo arranqué re española escuchando a Concha Huica y Sí. diciendo que todos hinchábamos por España, apoyábamos a España y me entraron una cantidad de oyentes franceses. Ajá, como Gente muy reclamándote culta. amor, reclamándote amor. Claro, y diciendo que el 14 de julio teníamos que tener la mirada en otro lado. Por supuesto, 14 juillet. Exacto. Juillet, Y je bueno, te plumerai la pero tête, la tête, alouette. Bueno, hablando de eso, Sí. hoy voy a hablar de mujeres líderes. Y nadie se acuerda del 6 de octubre. 6 de octubre de 1789, la revuelta de los panes fue conducida por mujeres buscando el pan, había escasez de pan. El pan representaba el 88% del salario de un trabajador y fueron las mujeres las que marcharon de vuelta sobre, bueno, hacía unos pocos meses había sido el estallido de la Revolución Francesa, la Claro. crisis de la Bastille, ¿no? total. Y bueno, allá fueron contra Luis XVI las mujeres pidiendo el pan. Voy a hablar de ellas, de esas titanas que hoy en día, bueno, viste que vengo hablando, ¿no? Las beguinas, vengo hablando de mujeres que tenemos que poner en un altarcito. Sí, totalmente. Totalmente, porque bueno, decíamos también que a partir de todas las ollas, merenderos y toda la respuesta frente a la crisis alimentaria y sanitaria del COVID-19, se visibilizaron estas mujeres que lideraron en sus barrios ollas y que buscaron la respuesta de lo que necesitaban los vecinos y las vecinas. Sí, y me llegó hace poquito, unos minutos nada más, una trabajadora de las ollas de hace unos años también, de la coordinadora de ollas, que me decía lo siguiente y me parece que está bueno comentarlo ahora. También vamos a escuchar su voz, ¿no? Pero me decía el importante rol de ellas, dice, porque el trabajo de ellas lo que hace es blindar el barrio de otras cosas, protege al barrio. Cuando ya son barrios tomados por la violencia de todo tipo, la narco, la estatal, la policial, estas mujeres construyen espacios que son refugios, son referencias, son solidaridad y son afecto. También frente a un sistema hegemónicamente capitalista y patriarcal con lógicas crueles de competencia desmedida, individualismo, lucro por sobre la vida, ¿no? Esos espacios comunitarios, entonces liderados por estas mujeres, tejen redes de contención y tejen redes de protección, ¿no? Sería como el sistema inmunológico de un barrio, ¿no? Si lo pudiéramos definir en un punto Totalmente. de vista biologicista. Porque bueno, es verdad, la pobreza en Uruguay extrema tiene rostro de infancia y tiene el rostro de mujer. Según datos del Instituto Nacional de Estadística del 2024, son 13,4%, debe haber aumentado lamentablemente en los que de pobreza en Uruguay, bajo la línea de pobreza en Uruguay los hogares, y las mujeres son referente en estos espacios. Encontré una nota en el chasque de enero del 2026, donde la periodista Rosana Porteiro, en conversación con dos referentes de la Coordinadora Nacional de Asentamientos, Sandra Rivero, del colectivo Las Caprenses, le decía lo siguiente, escucha esto: ¿qué es lo que sostiene este sistema de pobres? Decía ella, ¿no? ¿Son las élites? ¿Son la burocracia? ¿Las instituciones? ¿Son diferentes motivos y conveniencias? Bueno, no sabemos la respuesta, pero hay alguien que está sosteniendo toda esta pobreza conveniente y ahí hay que hincar el diente, decía Sandra Rivero en enero. Alguien lo tiene que hacer, o sea, alguien tiene que empezar, decía Sandra, a ver y hablar de estas cosas incómodas y romper moldes. De estas mujeres de barrio de las que estamos hablando, he conversado en estos días con algunas de ellas, me han interpelado. Y lo digo políticamente, ideológicamente, y ya con su voz y con sus historias de vida. Imagínense lo que debe ser estar codo a codo en la línea de lucha con ellas, ¿no? Pero hay algo que se repite en sus discursos y en sus historias de vida que tiene que ver con el estigma
de la pobreza, con ser mujeres en situación de vulnerabilidad y de un sentimiento de las que son objeto, lamentablemente, en estos tiempos tan derechas, que tiene que ver con la aporofobia, ¿no? Juntas combaten de múltiples formas esta aporofobia que tiene distintos rostros, y la referente de la coordinadora de asentamientos, Karina Ceballos, describe el estigma que viven estas mujeres en situación de vulnerabilidad de esta manera. Porque piensan que somos vagas, que no queremos trabajar, que estamos de viva, que queremos vivir del Estado, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una violencia brutal, aporofobia, que significa el odio a los pobres, y a las pobres más que nada, porque somos todas mujeres, e infancia. Así, en todos los asentamientos que vas, ves mujeres afrodescendientes, niñas afrodescendientes, personas con discapacidad. Todas las personas más vulnerables de la sociedad vivimos en asentamiento. Y en vez de considerar toda esta cantidad de vulneraciones multiplicadas en una sola persona, la gente lo que hace, lamentablemente, es señalarnos, juzgarnos, de esto que dicen son vagas, quieren vivir del Estado. No somos vagas, las mujeres no somos vagas, trabajamos desde la infancia. Y es así, muchas de ellas trabajan desde los 10, 12, 13, 14 años, quizás antes, ahora lamentablemente, y en otro tipo de trabajos relativos a cuestiones muchas veces al narco, lamentablemente, en estos barrios, ¿no? Pero volvamos a este concepto para partir de aquí. ¿Qué es la aporofobia? Estuve investigando, indagando un poco más sobre este concepto. Fue acuñado en la década del 90 por una filósofa, Adela Cortina, que les recomiendo, voy a volver a citarla, Adela Cortina, porque Adela Cortina avanza mucho sobre una educación emocional distinta a la que propone la ANEP. Esto es otro aguijón. Pero Adela Cortina lo acuñó y la Real Academia Española, 20 años después, 20 años después, sí, con una celeridad impresionante, lo pone dentro del diccionario de la Real Academia Española, pero ella contenta, lo describe más o menos de esta manera, o yo hago el rescate de una charla TEDx que dio en Valencia, hago una edición de 1 minuto, de 25 minutos alucinantes que la pueden encontrar por internet, queda un segmentito editado por mí así. Creo que desde el 20 de diciembre de 2017 tenemos una palabra para señalar ese rechazo al pobre, ese dejar fuera a los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Y sobre todo, a mi juicio, los que en cada ámbito de la vida social no tienen los recursos suficientes para jugar el juego que se está jugando en ese ámbito. ¿Qué hacer frente a la aporofobia? Porque podemos seguir cultivándolo con nuestro sistema económico, con nuestros sistemas políticos, podemos seguir cultivándola o podemos intentar desactivarla porque nos damos cuenta de que es una auténtica bomba de relojería y que es mucho peor que cualquiera de las borrascas atmosféricas que conocemos porque es una peligrosa borrasca social. La Declaración de Derechos Humanos de 1948 dice que todos los seres humanos tienen dignidad. Y la aporofobia es un auténtico atentado contra la dignidad humana. Porque despreciar y relegar a grupos de personas porque no tienen los medios suficientes en cada uno de los campos es un auténtico atentado contra la dignidad humana. Pero también es un atentado contra la democracia porque no puede haber democracias con aporofobia. La gran clave de la democracia es la igualdad. Y no puede haber sociedades radicalmente desiguales en los que unos están bien situados y los demás son relegados por los que están bien situados. Por derecho de dignidad y por la razón de la democracia, la aporofobia tiene que ser claramente desactivada y es inadmisible. Lo digo con un nudo en la garganta porque ¿qué pasó? Cuando entro a indagar en todo esto y me doy cuenta, como muchas veces me doy cuenta, pero bueno, uno hace oídos sordos a esa vocecita interna que te dice, vos también estás sosteniendo este sistema de esta manera, ¿no? Y encontrarme con la coherencia en el pensar, sentir y hacer de estas mujeres, también te interpela cuánto vos estás del otro lado de los que sostienen privilegios, sosteniendo un sistema, ¿no? Y cuánto estoy haciendo yo por ser coherente y no, entonces hasta acá estoy en este momento, pero por suerte me rescatan las Litas, las Alejandras, las Karinas, y bueno, vamos a escuchar a una de ellas,
Lita junto a otras mujeres, entre ellas se llaman las gordas del tobogán, y vamos a escuchar la anécdota de Lita cuando llega al barrio del tobogán. Ella vivió muchos años en La Teja y se encontró con una realidad distinta a la realidad obrera de su barrio de origen. Y encontramos acá en esta zona, en Cerro, que nos pareció cerca de La Teja, porque yo viví toda mi vida en La Teja, 40 años, soy nacida y criada en La Teja. Compramos acá un terrenito, hicimos una casita, y ahí yo, en los primeros días nomás que llego al barrio, recuerdo que me quedo sin leche, habíamos venido tarde a trabajar y salí, y mi hijo, que ya conocía la zona, me dijo: ten cuidado, mamá, que no es fácil andar, si querés voy yo, no quiero ir yo, porque quiero ver cómo es el barrio. Y me interné al barrio, entonces vi una realidad que yo no había visto en el barrio La Teja, por más de ser gente humilde, pero era gente trabajadora, gente que venía de los sindicatos del BAU, del vidrio, todos esos lugares de Curtiembres, ¿no? Que venía de La Teja, del ANCAP. Me encontré con un barrio, con algo que era espeluznante para mí. Chiquitos solos jugando en el barrio, los cables eran como telas de araña, los niños jugaban ahí, entonces como que vi una necesidad que no podía, no me cerraba, no iba a cerrar los ojos ni dar vuelta a la espalda a esa realidad. Entonces allí, en esos días, se arma en la guardería, yo vivo pegado a la guardería Caís, y hace una asamblea para hacer una comisión, porque el barrio lo necesitaba para un montón de necesidades, y era un desierto, sus calles, sus pasajes, luz, el agua. Era necesario luchar por eso. Y me invitaron y fui. Y ahí sienta esta comisión. Hasta el día de hoy ando en la vuelta. Y ahí empezó una lucha social para mí que no se cierra solo en el barrio, pero que uno tiene su corazón puesto acá adentro y bueno, y la remamos. Vaya si la reman, con unos brazos enormes. Están todo el tiempo disponibles, son abuelas de todos y de todas. Desde que Lita está a cargo de la comisión del barrio y también del tobogán, por el tobogán, por ejemplo, han pasado desde 2.000 a 2.500 estudiantes de Apex Cerro en sus unidades curriculares de extensión y formación integral. También conversé con Alejandra, vamos a volver a Lita después. Alejandra es otra gran referente. Viaja desde el barrio 6 de septiembre al tobogán. Me contó su experiencia en el Salón del Tobogán, donde cada sábado cerca de 50 gurises, a veces más, a veces menos, de distintas edades, comparten un apoyo pedagógico y la merienda. La merienda que me dice Alejandra que la posterga, porque si ella da la merienda se van. Entonces posterga la merienda con esta excusa del apoyo pedagógico. Un apoyo pedagógico que intermitentemente ha tenido docentes, hoy en día no tiene docentes formados en docencia. Está Alejandra con su ciclo básico, le quedan un par de años de liceo a cuestas, y con una educación con 50 y pico de años que tuvo de un liceo en los 80, en los 90, ella es de Durazno, y con una entrega impresionante, con una planificación para cada sábado. Ella nos cuenta un poco cómo trabaja en el tobogán. En el tobogán se dan clases de apoyo escolar. Este año me he estado yo al frente. Hace 2 años estuve yo al frente, estuve de marzo a septiembre, que llegó una maestra. Y la otra que estaba se recibió y consiguió trabajo enseguida. Entonces este año me puse al frente de vuelta. Pero yo no soy maestra. Yo tengo 55 años y la educación nuestra era basada en historia, en geografía, en la biología. La matemática era totalmente diferente como se enseña ahora. Entonces yo voy, por ejemplo, tuve abril, desembarco de los 33 orientales, hacemos la bandera, cómo cruzaron, quiénes fueron. Después la batalla de las piedras, la batalla, la cruzada de los 33. Después ahora el natalicio de Artigas, quién era Artigas, qué hizo. Y el otro día fuimos a ver, la gente de Apex nos consiguió para que los chiquines fueran al cine la primera semana de vacaciones, no el primer sábado. Fuimos a ver a Nina. Sábado siguiente hablamos de Anina, quién era Anina, por qué Anina se quejaba de su nombre, que era un nombre capicúa. Terminamos hablando de la oración, que era sujeto, que era predicado, qué dice el sujeto, qué dice el predicado. ¿Hay un verbo, no hay un verbo? Preciosa la clase del sábado pasado. Alguien dijo, geografía. Ok, anoche me puse a estudiar geografía. ¿Qué estudiamos la geografía? Para que los niños entiendan, porque la mayoría no saben ni leer ni escribir y adoran leer. Hoy arrancamos clases.
¿dónde viví? En el tobogán. ¿El tobogán dónde se encuentra? En el cerro. ¿El cerro dónde está? En Montevideo. Montevideo, ¿qué parte es? ¿De qué? De Uruguay. ¿Y Uruguay dónde se sitúa? América del Sur. ¿Y América del Sur dónde está? En el planeta Tierra. ¿Y el planeta Tierra qué es? Nuestro hogar. Porque otra cosa es enseñar. Me encanta que ellos piensen, que ellos participen. ¿Te das cuenta? Es genial. O sea, yo le digo, pero ¿y dónde aprendiste esa didáctica? Soy yo voy con lo mío, yo lo pienso con mucho tiempo. Sí, y sí. llevo fotos y llevo mapas, ¿no? Y se ponen el barrio, aunque no sea su propio barrio, se lo ponen al hombro. Y se lo ponen al hombro en diálogo con otras realidades de adultos y de personas mayores que no saben leer y escribir. Comentábamos que también son personas invisibles, esto lo voy a hablar un poquito más adelante, invisibles dentro de las estadísticas también de la ANEP. Cuando hablamos de analfabetismo en el Uruguay, no tienen rostro de personas esos porcentajes, no los estamos viendo y están seguramente en el ámbito de los territorios de los asentamientos. Ahora, ¿qué pasa con estas mujeres cuando llegan al asentamiento? Me decía Alejandra que ella se enteró que estaba en un asentamiento cuando alguien le dijo que su casa estaba en un asentamiento. Ella lo consideraba un barrio. Y empezó a mirar de la ventana para afuera con otros ojos y empezó a atravesar su portón y empezó a ver las cosas desde otro lugar. O sea que no fue que de entrada te nace el abrir la puerta y encontrarte de esta manera solidaria y cooperativa con el vecindario. Vemos la transición que pasó Alejandra. Claro, y yo que empecé tarde, yo empecé con 49 años porque yo vivía en un tupper, yo vivía en mi casa, tenía 2 hijos, había nacido mi nieta mayor y ya está. No veía al lado de afuera. Vos siempre juzgás y tenés que tragártelo cuando ves todas las miserias que hay. Lo que es venir con una carga de muchos años atrás. Entonces, acá la pobreza acá es de años. La gente viene pobre de años. Yo siempre digo que lo único que las mujeres tienen propios de ella son los hijos, después no tienen más nada. Lo único que tiene una mujer pobre de ella son los hijos. Y a mí me costó entender por qué un niño andaba sucio, por qué un niño andaba con moco, por qué un niño andaba embarrado, andaba con olor, porque si los bañan se enferman. En un rancho de paredes de lata forrado con cartón y piso de tierra, ¿qué podés esperar? Yo tengo compañeras que los días que llueven pasan video y la lluvia se les inunda todo y les lleva todo. Entonces es difícil. ¿Cómo haces vos con una mujer que fue a una feria, hizo 200 pesos, darle de comer a 5 gurises? Por más prestaciones que le esté dando el Estado. Es que no se llega, está todo caro. A nosotros nos cuesta muchísimo. En la comuna, acá en el cerro, nos piden chapa, nos piden abrigo, que no tienen para comer. Y nosotros planteamos esas cosas. Nosotros no nos compete eso. No nos compete eso, decía, ¿no? Por supuesto que no les compete proveer, les compete contener, quiero decir, Sí. desean contener, se organizan para contener y se organizan para golpear puertas y buscar soluciones con y sin el Estado, sobre todo sin el Estado. Sí, totalmente. Por eso, claro, ella decía, no nos compete, pero a ellas les llega el pedido de todas estas necesidades y como en general son las mujeres que tienen los vínculos con el Estado, con las instituciones, terminan siendo esa referente barrial a la que se le pide todo. Bien. Entonces, esa es la mochila. Se cuidan entre ellas, pero cuidan al barrio. Sí, Es un autocuidado, ¿no? Es una dinámica diferente, ¿no? o es un cuidado entre ellas que trasciende lo vincular y lo grupal y se transforma en comunitario. Exacto. Por el rol que ocupamos las mujeres, Exacto. ¿no? De sostén y de cuidado. Sí, y de alguna manera ese cuidado comunitario también está visto hoy, ¿no? Desde mucha bibliografía e investigaciones en la región que hablan de que este cuidado comunitario ha crecido mucho precisamente por las emergencias sociales y diversas crisis y no soluciones, ¿no? Sobre Las todo, soluciones que no llegan, ¿no? y lo dice más adelante Sofía Arellano, tiene una forma de cuidar que nosotras no conocemos. Nosotras somos las feministas privilegiadas, que no conocemos esa forma de cuidar comunitaria en situaciones de extrema vulnerabilidad que tienen estas mujeres, que es un feminismo comunitario, que es un feminismo Popular. negro, es un feminismo popular. Exacto. Es una el histórico reclamo de esos feminismos a los feminismos Blancos. blancos, cis,
cisgénero, ¿no? Con privilegios cis, ¿no? Exacto. Y privilegios blancos, ¿no? Estas mujeres lideresas, referentes barriales que lideran merenderos, ollas y buscan una solución articulada, institucional, porque muchas veces tienen las respuestas o tienen como el canal de comunicación, ¿no? Con los municipios, mucho con los municipios, ¿no? Gracias a que están organizadas desde hace algunos años. Es verdad que la coordinadora de asentamientos está íntegramente integrada mayoritariamente por mujeres. Entonces ellas están además haciendo una escuela política ahí adentro, Claro. pensaba yo, ¿no? Porque cómo se organizan, se reúnen una vez por semana por Zoom, hacen 2 reuniones anuales muy buenas de campamento, donde trabajan por comisiones, ¿no? Tienen su tesorería, ahora tienen hace pocos meses personería jurídica, ¿bien? Una de sus mayores exponentes, o la que más sobre todo es vocera de la Coordinadora Nacional de Asentamientos, es Karina Ceballos, que la escuchábamos al comienzo de esta columna, y ella me hablaba de la invisibilidad de estas mujeres para las estadísticas, y después vamos a hablar de lo que está haciendo su bandera últimamente, no, hace años en Uruguay, pero que ellas la están poniendo en agenda y presionando para que se tomen decisiones en torno a esto, que es la renta básica universal e incondicional. Pero escuchamos a Karina Ceballos, de la Coordinadora Nacional de Asentamientos, que nos habla sobre esta invisibilidad de las mujeres. Que hay muchas mujeres que no salen en esas estadísticas porque no salen al mercado de trabajo porque están cuidando. Cuando niños chiquitos, 2, 3, 4, 5, 10, es casi que imposible. Que no es lo cuando vos tenés una red, tu hermana, tu madre, pero en general los contextos de estas mis compañeras, la hermana también tiene 5 hijos y están solas, sin ingreso. 0 ingreso. También mujeres que tienen 65 años y más, que han trabajado 40, 50 años, como te digo, desde los 10 años, que están súper cansadas, que no pueden más. Y los ingresos que tienen son sumamente reducidos. Entre las críticas es que vayan a trabajar. Los trabajos que se nos ofrecen a nosotras son precarios, son por unos meses, te pagan poco dinero, que si tenés que pagar a alguien que vaya a buscar en escuela o que lo vaya a traer o que lo lleve a la gimnasia artística, que de repente alguna la lleva en las cosas del barrio que se consiguen. Pagás el boleto, pagás la niñera, pagás más gastos de alimentación y ropa porque tenés que moverte todos los días. Al final casi que perdés dinero. Entonces nadie la tiene en cuenta. Tenés control, tenés que llevar al dentista, tenés que esto, lo otro. Vos comenzás un trabajo y la gente en general no te entiende. Mañana no vengo que tengo médico, pasado se agarró broncoespasmo, no sé qué. Los moquitos no vino la maestra. Hay mujeres que no salen en las estadísticas porque están cuidando, y hay otras mujeres que ya han salido al mercado de trabajo y le dijeron, no porque no das con el nivel educativo, no porque no das con la capacitación, no porque no das con la edad, no porque vivís en un asentamiento, no porque no das con el perfil. Una y otra vez, sistemáticamente. Eso, para la autoestima de la mujer, es brutal, y para todo lo que tiene que ver con la salud mental, que es otro de los grandes temas que tiene que ver con nosotras y con nuestra organización. Siempre estamos tratando, tenemos compañeras que intento de suicidio. Y en ese momento, cuando yo digo esas cosas, sale y se difunde y parece como un boom, ¿viste? Es lamentable que tengamos que estar diciendo sistemáticamente que la gente vive entre la materia, entre la basura, que no puede más, que te llaman a mujeres que no tienen leche en polvo, pañales para los niños, que se están pensando en suicidar, para que la gente vaya tomando conciencia de que es necesario pensar en propuestas de raíz. Yo miraba un poco las informaciones en torno a la renta básica universal incondicional, y ahí aparecía, ¿no?, el ex rector de la universidad, hoy director de la OPP, Arim, en el 2017 en un debate en la universidad, Vergara también en el 2018 cuando estaba en el Parlamento. Es un tema que no entiendo cómo no se toma esa decisión. Pueden haber razones económicas, pero si hablamos de números, creo que no se está dimensionando
esta gran dificultad, como decía de la Cortina, que está vulnerando nuestra democracia, que no estén garantidos los derechos humanos básicos de las personas en este territorio, en un territorio tan pequeño y tan rico y tan solidario, con una historia tan potente de solidaridad y de civismo, ¿no? Y de republicanismo, ¿no? O sea, creo que tenemos un montón de valores que pueden sostener esta movida, este timón que deberíamos torcer todos, y especialmente el ministro de Economía y el Parlamento, ¿no? También. Estamos más cerca de eso. Ellas lo que solicitan es esto, ¿no? Una canasta básica doble, ¿no? Son 2 canastas básicas, 12.000 pesos para menores de 18 años y para mujeres mayores de 50. Incondicional y universal. ¿Se entiende? Sí. Esto me parece importante. Alguien que estuvo trabajando desde el punto de vista artístico en torno a esta renta básica universal es Sofía Echeverri, que estuvo a cargo del Departamento de Género en el gobierno anterior, dentro del Departamento de Cultura del gobierno departamental anterior de Montevideo, y nos contaba lo siguiente. Ellas en realidad a través del teatro muchas veces lo que quieren hacer es quieren hacer una obra y quieren generar material que comunique la importancia de la renta básica universal, que es la demanda, es lo que ellas necesitan y piden, y es su lucha ahora en este momento está focalizada en eso. Entonces, en ese sentido, bueno, es una necesidad que ellas reconocen y que vienen investigando y que, bueno, se han asesorado para levantar esa bandera. Entonces, me parece que en ese sentido amplifica la lucha de los feminismos y decir, bueno, nosotras podemos estar peleando por la paridad en la política, que está de más, me parece súper importante, pero no sé qué es antes y qué después, pero acá hay mujeres que en realidad están necesitando, demandando, exigiendo al Estado estas cuestiones muchísimo más básicas que hacen a la vida ya, no dentro de 5 años, ¿no? Lo que nos enseñan estas mujeres es a sobrevolar la emergencia, pero atender redes eficientes de contención rápidamente. Esto del ya, que dice ella que necesitan ellas, es hora de que nosotros como sociedad le devolvamos a estas mujeres y a estos territorios y a estas infancias lo que le debemos hace tanto tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero esta interpelación que me hace esta columna a mí misma, a mis experiencias y a mí también modo de vida o al modo de vida de cualquier mujer urbana, qué sé yo, universitaria, trabajadora, ¿no? Que es un privilegio para ellas, también me lo recuerda alguien que está codo a codo con ellas y capaz que de origen no tuvo el mismo origen de ellas. ¿Qué puede pensar una joven de 30 años, trabajadora de la Coordinadora Nacional de Ollas, que trabaja codo a codo y las ve a estas veteranas, las gordas del tobogán, como sus compañeras? Sofía Arellano nos dice lo siguiente. Que ellas son como grandes maestras, ¿no? Y guías de cosas, de aprendizajes prácticos y de saberes y de formas de relacionarse y de formas de dar la pelea, referencias de lucha. Llevan prácticas, trabajo comunitario, de cuidados, prácticas de colaboración, de participación en medio de las situaciones más jodidas, ¿no? De balaceras, de violencia narco, de pobreza, de contaminación. Así que en ese sentido, una, digamos, de sus grandes características tiene que ser sin dudas la valentía y la determinación de dar la pelea en estos, ¿no? En estos contextos tan difíciles y con cero recursos. Algo para aprender de ellas es la entrega, ¿no? Acá no hay un peso, no hay carrera de ningún tipo, ni académica ni política. Es pura entrega, es interés genuino. El intento y la realización, ¿no? Del cambio de la realidad de sus barrios. Actúan mucho más como piensan y no se quedan solamente en las palabras de cómo tenemos que ser feministas o cómo tenemos que vivir en comunidad o cómo tenemos que luchar por nuestros ideales o por nuestros barrios o por nuestras comunidades, sino que efectivamente lo ponen en práctica cotidianamente. Y ahí está como esa coherencia, ¿no? Entre lo que pienso y lo que hago. Ellas hacen lo que dicen ser, ¿no? Donde la práctica, el activismo avanza más rápido que la teoría porque tenemos urgencias, porque hay urgencias constantes.
Son compañeras, son mujeres que su celular no para de sonar, que las vecinas y los vecinos en muchos casos tocan sus puertas para pedirles ayuda con cosas, todo eso. ¿Y cuál es el sentido para Lita Leites, su tarea? La escuchamos. Yo siento que ese sentido de solidaridad, ese sentido de no perder la referencia de lo que fuimos un día como país, eso nos une mucho. Esta barra que yo tengo no es precisamente la feliz de vivir en un asentamiento. Siempre pretende más. Interesa no perder valores, intentar de recuperarlos y aprender también. Aprendemos también de los gurises todos los días. Hay aspiraciones, pero quieren vivir mejor, a que no se viva la violencia que se vive hoy. Todas somos madres, todas somos abuelas. Las abuelas de los asentamientos somos diosas. Las abuelas trabajamos, igual aunque estemos jubiladas, para poder dar una mano a los nietos. Somos heroicas las abuelas. Y bueno, yo al menos los tengo prendidos en el salón, con toda la barra de los que pensamos que otro mundo puede existir un día, que otro mundo diferente tiene que haber, que decimos ciertamente que se precisan niños para amanecer, porque peleamos ese cambio de sociedad y sabemos que es simbólico lo nuestro, porque con 20 o 30 gurises de repente no vamos a cambiar el mundo. Queremos demostrar que se puede, que hay que hacerlo, que hay que luchar muchísimo por los gurises. Y llegan porque conocen a Lita, conocen a María o conocen a Raquel, porque ven que hay niños, porque ven que lo atendemos, que los mimamos, que los contenemos, que jugamos con ellos, que paseamos, que los llevamos al cine, que hacemos paseo en verano, que nos preocupamos, son ellos los importantes, son ellos que se hace lo que ellos quieren, se hablan los temas que ellos quieren y se sienten contenidos, se sienten respetados y van llevando. Y de papás difíciles, ¿por qué no? Divina Lita, ¿no? Ahí vemos fotos, sí. Imágenes del libro Mujeres con Voz, que es un relato de las distintas mujeres que integran la Coordinadora Nacional de Asentamientos, que cuentan su vida y su experiencia en la coordinadora y cómo participar de la coordinadora les cambió la vida. Muchos mensajes, vamos a cerrar ya la colmena, pero quiero decir que Rosario de Atlántida nos dice gracias por movernos el piso. Hay muchas personas dentro de un tupper o de un búnker, hay muchas mujeres que con un escarbadiente enfrentan esta realidad. Ana también, muy buen programa, las escucho siempre. Y también reflexionando sobre todo esto que estábamos conversando. Buenas, Caro y Emi, excelente la columna, siempre con un contenido imponente que sume días esta columna, dice. El Estado tiene que asumir el rol de ayuda, de soporte, muchos mensajes que vienen en este sentido, mucho para seguir conversando. Sí, tal vez gracias. Más adelante podemos retomar. También Ada idea. González de Neptunia también es una referente afro de la Coordinadora de Asentamientos. No pudo enviarme un audio, pero sí me dice, tenemos que estar en los territorios, estar con las mujeres. Estamos en los rincones más olvidados. La pobreza tiene color de piel. Muchas y muchos tenemos que reconocer nuestros privilegios, a partir de ahí poder revertir alguna cosa. Muy bien, Emi, muchas gracias. Vamos a